Yo sé lo que es quedarte despierta a las 2 de la mañana con un nombre pegado en la cabeza como si fuera una canción que no puedes dejar de tararear. Y no es cualquier nombre. Es el nombre de alguien que amas, o que amaste, o que te hizo daño, o que se fue sin despedirse. Yo también he estado ahí, sentado en la oscuridad de mi propia cocina, con el pecho apretado, preguntándole a Dios, ¿por qué no puedo sacarme a esa persona de la mente? ¿Por qué cada vez que cierro los ojos, ahí está otra vez, como un eco que no se apaga? Y durante mucho tiempo creí que eso era debilidad. Creí que algo andaba mal conmigo. Pero fíjate lo que te voy a decir esta noche, porque lo que el Señor me puso en el corazón sobre el significado espiritual de pensar constantemente en alguien tiene tres raíces que nadie te ha explicado juntas. Y la tercera es la que va a cambiarte la manera de orar a partir de mañana. Porque hay una diferencia enorme entre un pensamiento que te atormenta y un pensamiento que Dios puso ahí con un propósito. Y tú necesitas saber cuál de los dos es el tuyo. Porque de eso depende lo que hagas con esas noches de insomnio, con esa angustia que se te instala en el pecho cada vez que ves una foto, cada vez que alguien menciona ese nombre, cada vez que tu mente regresa sola, sin que tú le des permiso al mismo lugar. Y antes de que sigas escuchando, quiero que sepas algo. No estoy aquí para decirte que dejes de pensar en esa persona, no. Lo que voy a mostrarte es que muchas veces Dios usa esos pensamientos como una brújula espiritual que tú no sabías que tenías en las manos. ¿Te has dado cuenta de que casi siempre esos pensamientos se hacen más fuertes de madrugada? No es coincidencia y no es el enemigo. Bueno, a veces sí, pero no siempre. Y ahí está el problema, que te enseñaron a tenerle miedo a todo pensamiento repetitivo como si fuera una trampa del diablo, y resulta que a veces es exactamente lo contrario. A veces es una asignación de intercesión. Fíjate bien lo que acabo de decir, una asignación de intercesión. Eso quiere decir que Dios te está pidiendo que ores por alguien, y la manera en que te lo está pidiendo es poniendo a esa persona en tu cabeza una y otra vez hasta que tú te arrodilles y digas su nombre en voz alta. Pero hay más, porque no todos los pensamientos constantes son asignaciones. Algunos son heridas y otros son ataduras. Y si tú no sabes distinguir cuál es cuál, vas a orar de la manera equivocada. Vas a reprender lo que deberías estar sanando y vas a ignorar lo que deberías estar cortando. Y déjame darte algo antes de seguir, algo que quiero que te quede claro desde ahora. La ciencia lo confirma. Los neurólogos han descubierto que el cerebro humano tiene una zona que se activa cuando piensas en personas con las que tienes un vínculo emocional profundo. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Esa misma zona del cerebro es la que se activa cuando oras. Es decir, tu cerebro no distingue entre pensar en alguien que amas y hablar con Dios sobre alguien que amas. Para tu cerebro es el mismo acto. Dios diseñó tu mente para que el amor y la oración viajaran por el mismo camino. No es un defecto que pienses tanto en alguien, es diseño divino. El problema no es el pensamiento. El problema es que nadie te enseñó a usarlo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que cada vez que piensas en tu hijo a las 3 de la mañana, tu cerebro ya está en posición de oración. Lo único que te falta es abrir la boca. Pero vamos al grano, porque te prometí tres raíces y necesito mostrarte cada una con carne y hueso, no con teoría. Déjame contarte de una mujer que conocí hace años. Se llamaba Esperanza. Tenía 62 años cuando me buscó después de una reunión de oración en su iglesia. Era una mujer fuerte,
de esas que sostienen la casa entera sin pedir nada a cambio, de esas que cocinan para 20 personas un domingo y al final comen de pie en la cocina porque ya no quedaron sillas. Había criado 4 hijos prácticamente sola porque su esposo trabajaba lejos y solo venía cada 15 días. Sus manos lo decían todo, manos anchas, fuertes, con los nudillos marcados de tanto lavar, de tanto amasar, de tanto sostener lo que se caía. Esperanza me dijo algo esa noche que se me quedó grabado. Me dijo: Padre, yo no puedo dejar de pensar en mi hijo Daniel. Me despierto a las 3 de la mañana y lo primero que está en mi cabeza es su cara. Y durante el día estoy lavando los trastes y de repente lo veo así, como si estuviera parado frente a mí. Y ya no sé si estoy loca, si es Dios, si es el enemigo, o si simplemente es que lo extraño tanto que mi cabeza no lo puede soltar. ¿Te suena conocido? Porque yo sé que a más de una se le acaba de apretar algo aquí adentro. Daniel se había ido de la casa a los 19 años. No se fue peleado. Se fue en silencio, que es peor. Un día simplemente empacó una mochila, dejó una nota en la mesa de la cocina que decía necesito encontrarme y se fue. Eso había sido hacía 8 años. 8 años de poner un plato de más en la mesa cada domingo y cada domingo volver a guardarlo sin que nadie lo hubiera tocado. 8 años de dejar su cuarto exactamente como estaba, con la cobija doblada y la almohada donde nadie duerme, con el olor a él que fue desapareciendo poco a poco hasta que un día ya no olía a nada, y eso fue peor que todo. 8 años de marcar un teléfono que a veces contestaba con un estoy bien, mamá, dicho deprisa, como si hablar con ella fuera un trámite, y a veces no contestaba. Y el silencio era como un pozo oscuro donde caían todas las preguntas sin respuesta. Y Esperanza hacía todo lo que le decían. Oraba en la mañana, oraba en la noche, ayunaba, iba a la iglesia 3 veces por semana, ungía la puerta de la casa, ponía música de adoración mientras cocinaba, y aún así no podía sacarse a Daniel de la cabeza. Y lo que más la atormentaba no era el pensamiento en sí, era la culpa de no poder controlarlo. Porque alguien le había dicho que si ella estuviera bien con Dios tendría paz, que si de verdad confiara dejaría de pensar tanto en su hijo y lo soltaría al Señor. Y yo le pregunté algo que la desarmó. Le dije: Esperanza, ¿y si Dios no quiere que dejes de pensar en Daniel? ¿Y si el hecho de que no puedas sacártelo de la cabeza es precisamente la prueba de que el Espíritu Santo te está usando como puente de intercesión? Se quedó callada y luego empezó a llorar, pero no de tristeza, lloró de alivio, porque llevaba 8 años creyendo que su dolor era un defecto espiritual, cuando en realidad era una función espiritual. Mira, yo necesito que entiendas esto con mucha claridad, porque aquí está la primera raíz de lo que Dios me mostró. La Biblia tiene un concepto que en español se traduce muy pobremente. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo les escribe a los creyentes y les dice algo impresionante. Les dice: los llevo en mi corazón, y usa una palabra griega que literalmente significa los tengo en mis entrañas. No en la cabeza, en las entrañas. Pablo está diciendo: pensar constantemente en ustedes no es una distracción, es una señal de que estamos conectados en el Espíritu. ¿Entiendes lo que eso significa para ti esta noche? Significa que cuando no puedes dejar de pensar en tu hijo, en tu hija, en tu nieto, en esa persona que se alejó, no siempre es obsesión. A veces es intercesión disfrazada de insomnio. A veces Dios usa tu amor como antena espiritual para captar lo que esa persona necesita y no sabe pedir. Pero, y aquí viene lo importante, no siempre es así. Y por eso necesitas aprender a distinguir. Hay 3 tipos de pensamientos constantes.
El primero es el que te acabo de explicar, la asignación de intercesión. Dios pone a alguien en tu mente porque te está pidiendo que ores. Y la señal de que es intercesión es esta. Cuando oras por esa persona, el pensamiento se calma. No desaparece para siempre, pero se aquieta, como un bebé que deja de llorar cuando finalmente lo cargas. Si oras y sientes paz, aunque sea momentánea, es intercesión. El segundo tipo es la herida. Y este es más difícil de reconocer porque se disfraza de todo. Se disfraza de nostalgia, de enojo, de culpa, de es que necesito entender por qué me hizo eso. La herida te hace pensar constantemente en alguien, no porque Dios te lo esté pidiendo, sino porque hay algo dentro de ti que no ha sanado. Es como tener una espina clavada en el pie, no puedes dejar de sentirla con cada paso. No es que quieras pensar en esa persona, es que la herida que te dejó no ha cerrado. Y cada vez que tu mente se queda en silencio, cuando apagas la televisión, cuando los nietos se van, cuando la casa se queda vacía y el reloj de la pared es lo único que suena, la herida habla. Habla más fuerte que la música de alabanza. Habla más fuerte que el versículo que te aprendiste de memoria. Habla con una voz que se parece mucho a la tuya y por eso te confunde. Yo lo comparo con la olla que dejas en la estufa a fuego bajo. Desde afuera no se ve nada. No hay vapor, no hay ruido, no hay señal de que algo está hirviendo. Pero por dentro el agua está caliente. Y si no la atiendes, un día se desborda. Así es la herida que no se nombra. ¿Y cómo sabes que es herida y no intercesión? Porque cuando oras no sientes paz, sientes más enojo, más tristeza, más angustia. La oración no calma, el pensamiento lo intensifica. Y entonces crees que algo anda mal con tu fe cuando lo que anda mal es que estás orando sobre la persona equivocada. No necesitas orar por esa persona, necesitas orar por ti. Necesitas pedirle a Dios que sane la herida que esa persona te dejó. Y fíjate qué interesante. Esperanza pensaba que su pensamiento constante sobre Daniel era un solo tipo, pero cuando empezamos a desmenuzarlo, descubrimos que eran dos. Había momentos donde pensaba en Daniel y sentía urgencia de orar, y cuando oraba algo adentro de ella se aquietaba. Eso era intercesión. Pero había otros momentos, sobre todo de noche, sobre todo cuando estaba sola en la cocina con el silencio y el olor del café recién hecho, donde pensaba en Daniel, y lo que sentía no era urgencia de orar, era culpa. Una culpa pesada, oscura, que le apretaba el pecho como si alguien le pusiera una piedra encima. Y en esos momentos, cuando intentaba orar, no podía. Las palabras no salían, o salían pero vacías, y se sentía peor. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos no estaba intercediendo por Daniel. Estaba reviviendo una herida propia, la herida de una madre que se pregunta todos los días si hizo algo mal, si le faltó tiempo, si le sobró disciplina, si debió haber dicho algo que no dijo o callado algo que dijo de más. Y esa herida nadie se la había nombrado. Nadie le había dicho, Esperanza, lo que sientes no es un problema espiritual, es un duelo. Es el duelo de la mamá que hizo todo lo que pudo y aún así su hijo se fue. Te voy a decir algo que tal vez nadie te ha dicho así. No todo pensamiento repetitivo necesita guerra espiritual. Algunos necesitan misericordia. Algunos necesitan que te sientes, que respires hondo y que le digas a Dios con tus propias palabras, Señor, esto me duele y no sé qué hacer con este dolor, pero aquí estoy y aquí está mi herida y te la entrego no porque pueda dejar de sentirla, sino porque ya no quiero cargarla sola. Ahora, el tercer tipo. Y este es el que casi nadie te explica, y es el más peligroso de los tres.
El tercer tipo de pensamiento constante no es intercesión ni es herida, es atadura. Y la diferencia es esta. La intercesión te mueve a orar. La herida te mueve a llorar. Pero la atadura te paraliza, no te deja orar, no te deja llorar. Te deja en un limbo donde lo único que haces es pensar, 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 dar vueltas y vueltas como un perro atado a un poste que camina en círculos sin poder ir a ningún lado. La atadura se reconoce porque viene acompañada de algo muy específico, viene con vergüenza. La persona en la que piensas te genera vergüenza. No la puedes mencionar en voz alta, no le cuentas a nadie que piensas en ella. Si alguien te pregunta qué te pasa, dices nada y cambias de tema, la escondes. Y eso que escondes crece en la oscuridad, como el moho crece debajo de la alfombra donde nadie barre. Yo he visto mujeres que llevan 10, 15, 20 años pensando en alguien y jamás se lo han dicho a otra persona, ni a su pastora, ni a su mejor amiga, ni a su propia hija. Porque la vergüenza les dice, si alguien supiera lo que piensas, te juzgarían. Y entonces el pensamiento se convierte en un secreto y los secretos son el alimento favorito del enemigo. Se alimenta de lo que escondes, engorda con lo que no dices, y mientras más lo escondes, más poder tiene sobre ti. Pero fíjate que la vergüenza misma es la señal. Si piensas en alguien y sientes vergüenza, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué hay en este pensamiento que no quiero que nadie vea? La respuesta a esa pregunta es exactamente donde Dios quiere entrar con su luz. No para exponerte, para liberarte. Hay una historia en la Biblia que necesitas escuchar. El profeta Eliseo tenía un sirviente que se llamaba Giesi, y un día el ejército enemigo rodeó la ciudad. El sirviente se asomó por la ventana temprano en la mañana, vio los caballos, los carros de guerra, los soldados por todos lados, y le entró un pánico terrible. Corrió a despertar a Eliseo y le dijo, estamos rodeados, ¿qué hacemos? Y Eliseo le dijo una frase que necesito que te la grabes esta noche. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces oró. No oró para que Dios mandara más soldados, no oró para que el enemigo se fuera, oró para que Dios le abriera los ojos al sirviente. Señor, ábrele los ojos para que vea. Y cuando Giesi abrió los ojos, vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. ¿Entiendes lo que eso significa? La protección ya estaba ahí, los ángeles ya estaban ahí, lo único que faltaba era que él pudiera verlos. El ejército no apareció cuando Eliseo oró. El ejército ya estaba ahí desde antes. La oración no creó la protección. La oración le quitó la venda de los ojos al sirviente para que pudiera ver lo que Dios ya había hecho. Y eso me recuerda algo que necesito decirte. Hay una diferencia entre pedir y ver. A veces oramos pidiéndole a Dios que haga algo, cuando lo que Dios quiere es que le pidamos que nos muestre lo que ya hizo. No le pidas que actúe, pídele que te abra los ojos, porque Él ya se está moviendo. Ya está trabajando en tu hijo, en tu familia, en esa situación que te quita el sueño. Pero tú no lo puedes ver, porque tienes los ojos llenos de miedo. Es como la mujer que está de pie frente a la ventana en la noche esperando que llegue alguien y es tan oscuro afuera que no ve nada y piensa, no viene, no va a venir. Pero la persona ya está caminando por la calle, ya dobló la esquina, ya está a media cuadra, solo que la oscuridad no la deja ver. Y entonces la mujer necesita algo muy sencillo, necesita luz, no más fuerza, no más paciencia, luz.
Y eso es exactamente lo que te pasa a ti con esos pensamientos que te atormentan. La solución ya está ahí. Dios ya se está moviendo. Pero tú tienes los ojos espirituales nublados por el miedo, por la culpa, por la costumbre de cargar todo sola, y lo que necesitas no es más oración, necesitas otro tipo de oración. Necesitas orar como Eliseo: Señor, ábrele los ojos, no a mi hijo, no a la persona en la que pienso, ábremelos a mí para que yo pueda ver lo que tú ya estás haciendo. Volviendo a Esperanza. Cuando ella empezó a distinguir entre estos tres tipos de pensamientos, algo cambió. No de golpe, no fue un milagro instantáneo de esos que suenan bonitos en un testimonio, pero que rara vez pasan así en la vida real. Fue un proceso como cuando barres una casa que lleva meses sin limpiarse, no se limpia de una sola barrida. Barres un cuarto, descansas, barres otro, y a veces barres un cuarto y al día siguiente ya tiene polvo otra vez. Y eso no significa que barriste mal. Significa que vivir ensucia y que limpiar es un acto diario, no un evento único. Así es con los pensamientos. No vas a salir de aquí esta noche con la mente perfectamente limpia y organizada como un closet de revista, no. Vas a salir con una escoba nueva, y esa escoba se llama discernimiento. Empezó a notar cuando el pensamiento sobre Daniel era intercesión, aprendió a reconocer esa sensación de urgencia suave, como cuando el pan que está en el horno empieza a oler y sabes que está listo sin necesidad de abrir la puerta. Cuando sentía eso, oraba, no con fórmulas, no con gritos. Se sentaba en la orilla de la cama de Daniel, pasaba la mano por la almohada donde él solía dormir y decía solamente su nombre: Daniel. Y luego: Señor, cuídalo donde esté. No me lo traigas a la fuerza, tráelo cuando él esté listo. Pero mientras, ponle gente buena en el camino. Y también aprendió a reconocer cuando el pensamiento era herida, cuando sentía la culpa apretándole el estómago, cuando empezaban los debía haber y los por qué no hice. En vez de orar por Daniel, oraba por ella misma. Se ponía la mano en el pecho y decía: Señor, yo hice lo que pude con lo que tenía. Si me faltó algo, tú lo completas. Yo te entrego esta culpa porque ya no quiero que sea mi compañera de cama. ¿Ves la diferencia? No es dejar de pensar, es pensar con discernimiento. Te pido que no me sueltes aquí, porque lo que voy a decirte ahora es más difícil, pero te lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no es el correcto. Hay personas que piensan constantemente en alguien porque tienen una atadura que ellas mismas alimentaron sin saberlo. Y no lo digo para culparte, lo digo para liberarte. Porque fíjate lo que pasa. Cuando tú piensas todo el día en alguien que te lastimó y no lo puedes soltar, a veces es porque una parte de ti cree que soltar es traicionar. Crees que si dejas de pensar en lo que te hizo es como si dijeras que no importó, que el daño no fue real, que lo que sufriste no cuenta. Y entonces te aferras al pensamiento como si fuera evidencia, como si necesitaras seguir repitiendo la historia en tu cabeza para probar que tu dolor fue legítimo. Pero eso es una trampa, porque tu dolor es legítimo con o sin el pensamiento repetitivo. Y soltar a esa persona de tu mente no significa que lo que te hizo no importó. Significa que ya no le vas a dar espacio en el lugar donde Dios quiere habitar. Porque tu mente no es un museo de heridas, tu mente es un templo. Y en un templo no se guardan cadenas, se guardan altares. El profeta Isaías escribió algo que Dios le dictó directamente. Y yo quiero que escuches esto como si Dios te lo estuviera diciendo a ti con tu nombre. No temas porque yo te redimí. Te llamé por tu nombre. Eres mía. ¿Escuchaste eso? No dice eres mía si logras dejar de pensar en esa persona. No dice eres mía
cuando tengas la mente limpia de todo pensamiento negativo. Dice, eres mía, punto, tal como estás, con los pensamientos, con las heridas, con las noches de insomnio, con los nombres que no puedes soltar. Eres mía. Quiero que esa frase se te quede para las noches difíciles. Te llamé por tu nombre, no por tus errores, no por tus fracasos, por tu nombre, el que te puso tu mamá, el que Dios conocía antes de que nacieras. Y ahora, fíjate en algo más. Hay una mujer en la Biblia que pensaba constantemente en alguien y todo el mundo la juzgaba por eso. Se llamaba Ana. Ana quería ser madre con una desesperación que solo puede entender la mujer que ha deseado algo con todo su cuerpo y no lo ha recibido. Cada vez que iba al templo, Ana pensaba en el hijo que no tenía. Pensaba con una intensidad tan fuerte que cuando oraba movía los labios pero no le salía la voz. Y fíjate lo que hizo el sacerdote Elí cuando la vio. La confundió con una borracha. ¿Hasta cuándo vas a estar ebria?, le dijo. Imagínate. La mujer más devota del templo fue confundida con una borracha porque su manera de orar no se parecía a lo que los demás esperaban. ¿Y sabes qué me rompe el corazón de esta historia? Que muchas de ustedes han vivido lo mismo. Han ido a la iglesia con el corazón roto. Han pedido oración por esa persona que no pueden dejar de pensar y alguien les ha dicho, suéltalo al Señor. O peor, si tuvieras más fe, no estarías así. Como si la fe fuera un anestésico que te duerme el corazón. Y quiero detenerme aquí un momento porque esto es importante. La fe no te quita el dolor. La fe te da fuerzas para caminar con el dolor sin que el dolor te domine. Son dos cosas completamente diferentes. Abraham tuvo fe y aún así subió al monte Moría con las piernas temblando. Moisés tuvo fe y aún así discutió con Dios diciéndole que no podía hablar bien. David tuvo fe y aún así escribió salmos donde decía, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? La fe no elimina el temblor. La fe te da piernas para seguir subiendo aunque tiemblen. Y hay algo más sobre Ana que nadie te dice. Cuando ella salió del templo, después de orar, la Biblia dice que su rostro ya no estaba triste, pero fíjate, todavía no había recibido la respuesta. Su hijo todavía no nacía, nada en su situación había cambiado. Lo que cambió fue ella. Cambió porque puso el peso donde debía estar, delante de Dios. No lo cargó de vuelta, lo dejó ahí. Y solo eso le cambió la cara. Eso es lo que quiero para ti esta noche. No que tu situación cambie mágicamente cuando termine este mensaje, sino que tú salgas de aquí con el rostro diferente, que dejes el peso en el altar y que camines más liviana. Aunque la respuesta todavía no llegue, aunque el hijo todavía no regrese, aunque la herida todavía duela, que tú camines diferente porque dejaste de cargar sola lo que nunca fue tuyo cargar. Ana no dejó de pensar en lo que deseaba, pero hizo algo que transformó su pensamiento de tormento en semilla. Lo llevó al altar. No lo reprimió. No fingió que no le importaba. Lo puso delante de Dios con todo el desorden, con todo el llanto, con todos los labios temblorosos y las palabras que no salían, y Dios la escuchó. No porque su oración fue elocuente, sino porque fue honesta. Y aquí necesito que pongas mucha atención, porque esto aplica directamente a tu vida esta noche. Cuando tú piensas constantemente en alguien, sea tu hijo, tu esposo, alguien que te lastimó, alguien que ya no está, alguien que se alejó, tienes dos opciones. La primera es dejar que ese pensamiento se quede dando vueltas en tu cabeza como ropa en la lavadora, dando vueltas sin parar, sin propósito, solo generando ruido. La segunda es tomar ese pensamiento y usarlo como combustible de oración. Convertir cada vez que esa persona aparece en tu mente
en una oración silenciosa, cada vez que aparezca, Señor, tú sabes por qué pienso en esta persona, úsalo para bien. Eso se llama oración continua. Y es exactamente lo que Pablo quiso decir cuando escribió oren sin cesar. No quiso decir que te pases 24 horas de rodillas. Quiso decir convierte cada pensamiento en una conversación con Dios. Mira, yo sé que hay alguien escuchándome esta noche que lleva meses, tal vez años, pensando en la misma persona. Y esa persona puede ser un hijo que se fue, puede ser un esposo que ya no está, puede ser alguien que te traicionó, puede ser alguien que murió y no pudiste despedirte, puede ser alguien que está vivo pero que vive como si tú no existieras. Y yo no voy a decirte que dejes de pensar en esa persona, no, porque sería como decirte que dejes de respirar. Ese pensamiento está ahí por una razón. Lo que sí te voy a pedir es que cambies lo que haces con ese pensamiento, porque el pensamiento en sí no es el problema. Lo que haces con él sí. Si lo dejas suelto, se convierte en ansiedad. Si lo alimentas con culpa, se convierte en tormento. Si lo ahogas con distracción, se convierte en depresión silenciosa que nadie ve, pero que te pesa como un saco de piedras en la espalda. Pero si lo tomas con tus manos, esas manos tuyas que han lavado, que han amasado, que han sostenido nietos, que han juntado platos rotos, y lo pones en el altar de Dios, ese pensamiento se transforma. Deja de ser un tormento y se convierte en una ofrenda. Yo quiero que pienses en el tendedero de tu casa o el de la casa de tu mamá, si lo recuerdas. Cuando cuelgas la ropa mojada, la dejas ahí expuesta al sol y al viento, tú no secas la ropa. El sol la seca, el viento la seca, tú solo la cuelgas. La pones en el lugar correcto y dejas que fuerzas más grandes que tú hagan el trabajo. Eso es exactamente lo que haces cuando le entregas un pensamiento a Dios. No lo secas tú, no lo resuelves tú, lo cuelgas delante de Él y dejas que su sol, que su viento, que su espíritu haga lo que tú no puedes hacer con tu propia fuerza. Y fíjate que nuestras abuelas sabían esto sin que nadie se los enseñara con teología. ¿Qué hacía tu abuela cuando no podía dormir pensando en alguien? Se levantaba, prendía la estufa, se calentaba un café y se ponía a orar. No con fórmulas, no con libros, con sus palabras. Señor, cuídame a mi muchacho, y ya. Y fíjate algo hermoso, tu abuela no tenía un título en teología, pero tenía algo que muchos teólogos no tienen. Tenía la honestidad de llevarle a Dios exactamente lo que sentía, sin filtrarlo, sin adornarlo, sin hacerlo sonar bonito. Nuestras abuelas no mezclaron las cosas por ignorancia. Lo hicieron porque les tocaron tiempos difíciles y agarraron fuerza de donde pudieron. Dios honra ese corazón, pero a ti te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno, con esa fe cruda, directa, sin adornos, y soltar lo que nunca debió estar ahí. Ahora, hay algo más que quiero mostrarte sobre este tema, y es algo que la Iglesia rara vez enseña. En el libro del profeta Oseas, Dios le dice algo al pueblo que me dejó temblando la primera vez que lo leí de verdad. Dice, yo pensaré en ellos, Dios pensando. Dios el que creó galaxias, el que sostiene el universo, el que tiene un calendario que no se acaba dedicando espacio en su mente para pensar en ti. Si Dios piensa constantemente en sus hijos, ¿por qué te avergüenzas de que tú hagas lo mismo? El Salmo 139 dice que los pensamientos de Dios hacia ti son más que los granos de arena del mar, más que los granos de arena. ¿Te imaginas a Dios diciendo, ay, ya tengo que dejar de pensar en Rosa, ya es obsesión? No, Dios piensa en ti todo el tiempo y no se avergüenza de eso, al contrario lo declara con orgullo. Y el mismo Salmo dice algo que me estremece, tú me conoces desde antes de que yo naciera.
Tus ojos vieron mi cuerpo cuando todavía no tenía forma. Eso significa que Dios pensaba en ti antes de que existieras. Pensaba en tu cara, en tus manos, en tu risa, en tu forma de caminar, en tus lágrimas, en este momento exacto en el que estás escuchando estas palabras. Te pensó antes de crearte y no ha dejado de pensarte ni un solo segundo desde entonces. Entonces, cuando tú piensas en tu hijo todo el día, cuando no puedes sacarte a esa persona de la mente, estás haciendo algo profundamente divino. Estás imitando a Dios sin saberlo. Estás haciendo con tu hijo lo que Dios hace contigo. Pensarlo sin parar, amarlo sin condición, esperarlo sin reloj. Pero aquí viene la parte difícil, porque una cosa es pensar con amor y otra cosa es pensar con cadenas. Y yo necesito ayudarte a cortar las cadenas sin cortar el amor. ¿Cómo se ve una cadena disfrazada de amor? Se ve así. Piensas en tu hijo y de inmediato sientes un nudo en la garganta. Piensas en esa persona y el estómago se te revuelve. Piensas en alguien y la primera emoción no es ternura, es angustia. Si el pensamiento te enferma, no es amor. El amor duele, sí, pero no enferma. La diferencia es sutil, pero es real. El dolor del amor te hace orar. El dolor de la cadena te paraliza. El dolor del amor te lleva a Dios. El dolor de la cadena te aleja. Y aquí viene la segunda raíz que Dios me mostró, y es una que va a confrontarte, pero necesitas escucharla. A veces piensas constantemente en alguien porque no has perdonado algo. Y no estoy hablando de perdonar a esa persona, estoy hablando de perdonarte a ti misma. Hay madres escuchándome esta noche que cargan una culpa que pesa más que cualquier enfermedad. La culpa de debí haber hecho más. La culpa de si yo hubiera estado más presente. La culpa de le di todo lo que tenía y no fue suficiente. Y esa culpa se disfraza de pensamiento constante. Piensas en tu hijo no porque Dios te lo pida. Piensas en tu hijo porque cada vez que lo recuerdas, una voz adentro de ti te dice, fue tu culpa. Y esa voz no es de Dios. Te lo digo con toda la autoridad que me da a conocer su palabra. Esa voz no es de Dios. Dios convence, pero no condena. Dios te muestra el error, pero no te entierra en él. El enemigo es el que te repite, fue tu culpa. Como un disco rayado a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir y estás sola con tus pensamientos. Y fíjate la trampa. El enemigo usa tu amor de madre como arma en tu contra. Sabe que tú darías la vida por tus hijos y por eso te ataca con culpa, porque sabe que es la herida que más te duele. No te ataca con tentaciones del mundo, te ataca con tu propia maternidad. Es como si agarrara la cosa más sagrada que tienes y la usara como cuchillo. Y lo hace de maneras muy sutiles. Lo hace cuando estás viendo una foto vieja y de repente piensas, mira qué chiquito estaba, mira cómo sonreía, en qué momento lo perdí. Y esa palabra lo perdí ya es una mentira, porque tú no lo perdiste, él tomó una decisión, pero el enemigo te lo plantea como si hubiera sido tu culpa para que vivas con esa piedra en el pecho. Lo hace cuando tu nuera te habla distinto o cuando tu nieto dice algo que te duele o cuando ves a otras familias en la iglesia que parecen perfectas y te preguntas qué hicieron ellas que yo no hice y te compares. Y la comparación es otro cuchillo que el enemigo maneja con mucha precisión. Pero aquí está la verdad que lo desarma. Tú no eres responsable de las decisiones de tus hijos adultos. Leíste bien, no eres responsable. Fuiste responsable de criarlos, de alimentarlos, de enseñarles, de orar por ellos, y eso lo hiciste. Con errores, sí. Con limitaciones, sí.
pero lo hiciste. Lo que ellos hacen con lo que les diste ya no está en tus manos, está en las manos de Dios. Y las manos de Dios son más grandes que las tuyas, mija, mucho más grandes. En el libro de Ezequiel, Dios establece un principio que necesitas grabar en tu corazón. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará la culpa del padre, ni el padre cargará la culpa del hijo. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no te está culpando por lo que tu hijo decidió. Que Dios no mira tu maternidad con ojos de juez, la mira con ojos de padre. Porque Él también tiene hijos que se alejaron. Él también sabe lo que se siente amar a alguien que no te quiere escuchar. Y eso me lleva a la tercera raíz. La que te dije al principio que iba a cambiar tu manera de orar. La tercera raíz es esta. A veces Dios permite que pienses constantemente en alguien porque te está preparando para un reencuentro que todavía no ves. Déjame explicarte esto con algo que pasa en la naturaleza y que me parece profundamente espiritual. Cuando una semilla se planta en la tierra, hay un periodo largo, a veces semanas, a veces meses, donde no se ve nada. La tierra está igual, no hay brote, no hay señal de vida. Y si tú no supieras que plantaste algo ahí, pensarías que no hay nada. Pero debajo de la superficie, donde nadie ve, esa semilla está trabajando, está echando raíces, está buscando agua, está empujando con una fuerza que no se ve pero que es real, y un día, sin aviso, sin permiso, el brote revienta la tierra y sale a la luz. Tus oraciones son semillas. Cada vez que piensas en esa persona y oras, estás plantando algo en la tierra espiritual. Y puede ser que lleves años sin ver nada, sin ver cambio, sin ver señal. Pero eso no significa que nada esté pasando. Significa que la semilla está trabajando debajo de la superficie, donde tus ojos no alcanzan, pero donde los ojos de Dios nunca se apartan. No siempre es así. No te voy a dar falsas esperanzas. A veces la persona no regresa. A veces el reencuentro no es en esta tierra. Pero a veces, y yo lo he visto con mis propios ojos, Dios mantiene vivo el pensamiento porque está trabajando en las dos partes al mismo tiempo. Mientras tú piensas en tu hijo está pensando en ti. Mientras tú no puedes dormir, él tampoco puede. Mientras tú le pides a Dios que lo cuide, Dios le está mandando señales que él todavía no entiende, pero que un día van a hacer clic. Porque las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Yo le dije eso a Esperanza. Y ella me dijo algo que me rompió. Pero padre, ya pasaron 8 años. Y yo le respondí, Ana oró durante años en el templo y la gente pensó que estaba loca. Sara esperó hasta los 90 años para ver la promesa. Dios no tiene reloj. Tiene calendario, pero no tiene reloj. Y su calendario no es el tuyo. 12 meses después de esa conversación, me llamó Esperanza. Yo estaba en mi escritorio un martes por la noche. Contesté el teléfono y lo único que escuché fueron sollozos. Pensé lo peor. Le dije, Esperanza, ¿qué pasó? Y entre llanto me dijo, Daniel vino a cenar el domingo. Eso fue todo. Daniel vino a cenar el domingo y luego me dijo algo que no voy a olvidar mientras viva. ¿Y sabe qué, padre? Cuando lo vi parado en la puerta, flaco, con barba, con los ojos cansados, lo primero que pensé fue, yo sabía que ibas a regresar. No sé cómo, pero lo sabía. Algo adentro de mí nunca lo soltó. Y quiero ser honesto contigo, no fue perfecto. Daniel no volvió a vivir con ella. No fue una reunión de película donde todos lloran de alegría y se abrazan y todo queda arreglado. No, fue una cena callada, con silencios incómodos, con cosas que no se dijeron.
Daniel se fue esa misma noche a donde fuera que estaba viviendo. Pero volvió el siguiente domingo, y el siguiente, y poco a poco, despacio como la semilla que tarda pero que un día brota, la relación empezó a sanar. No se arregló en un día, se fue cosiendo puntada por puntada, como quien remienda un mantel viejo con hilo nuevo. Y eso es importante que lo sepas, porque los testimonios bonitos a veces te hacen más daño que bien. Te hacen creer que todo se resuelve de golpe, y cuando tu historia no es así, piensas que algo anda mal con tu fe. No, lo que anda bien es que Dios trabaja despacio cuando quiere que las cosas duren. Lo que se construye rápido se cae rápido. Lo que Dios construye puntada a puntada dura para siempre. Ese algo era el Espíritu Santo. No era obsesión, no era debilidad, no era falta de fe. Era Dios manteniéndola conectada con su Hijo a través de un hilo invisible que ninguna distancia puede cortar. Ahora, yo no sé en quién estás pensando tú esta noche. No sé si es un hijo, no sé si es alguien que murió, no sé si es alguien que te hizo daño, no sé si es alguien que amas en silencio y no se lo has dicho. No sé si es alguien que necesita tu perdón o alguien cuyo perdón tú necesitas. Pero sé esto, el hecho de que estés escuchando este mensaje esta noche no es casualidad, es cita. Dios tenía una cita contigo a esta hora, en este lugar, con estas palabras, y quiero que hagas algo conmigo. Quiero que pienses en esa persona ahora mismo. No le huyas al pensamiento. No lo reprimas. Déjalo venir. Deja que la cara de esa persona aparezca en tu mente. Deja que el nombre suba desde tu pecho hasta tu garganta. Y ahora quiero que pongas tus manos sobre tu pecho. Las dos manos, una sobre la otra, sobre tu corazón. Cierra los ojos. Siente tu propio latido debajo de tus manos. Ese corazón que ha latido por ti durante 60, 65, 70 años sin pedirte nada a cambio. Ese corazón que ha amado cuando no le correspondían, que ha perdonado cuando nadie le pedía perdón, que ha seguido latiendo en las noches más oscuras de tu vida. Y ahora dile a Dios con tus propias palabras, no con las mías. Señor, tú sabes en quién estoy pensando. Tú lo sabes mejor que yo. Y hoy te entrego ese pensamiento. Si es intercesión, dame fuerzas para orar. Si es herida, sáname. Si es atadura, córtala. Pero no me dejes sola con este pensamiento, porque ya no puedo cargarlo sin ti. Perdóname, Señor, por las veces que confundí tu voz con mi culpa. Perdóname por las veces que creí que pensaba demasiado en alguien cuando tú me estabas pidiendo que orara. Perdóname por las veces que quise soltar lo que tú me estabas pidiendo que sostuviera. Y si esa persona necesita volver, prepárale el camino. Pero si lo que necesita sanar soy yo, empieza conmigo. Empieza esta noche, en esta cama, en esta cocina, en esta sala donde estoy sola contigo. Yo te entrego los nombres que me quitan el sueño. Los pongo aquí en tus manos, que son más grandes que las mías, y confío en que tú vas a hacer con ellos lo que yo no puedo. No me pidas que entienda todo, Señor, solo pídeme que confíe, y yo te digo que sí. Hoy, con este cansancio, con esta duda, con estos ojos que ya no ven tan bien como antes, pero que todavía saben llorar delante de ti, te digo que sí, confío. Ahora respira profundo, suelta el aire despacio, como si soltaras algo que llevas cargando mucho tiempo. Otra vez, respira profundo y al soltar el aire, suelta también el peso. No todo, no te pido que sueltes todo esta noche.
solo un pedacito, el pedacito que puedas. Dios se encarga del resto. Y quiero que hagas algo esta semana. No te estoy dejando sin tarea. Cada vez que pienses en esa persona y vas a pensar, porque no vas a dejar de hacerlo de la noche a la mañana, cada vez que su nombre aparezca en tu cabeza, no lo pelees. No digas, ¡ay, otra vez! Dile a Dios, aquí está otra vez este nombre, Señor. ¿Qué quieres que haga con él? Y espera, no hagas nada más, solo espera. Si sientes paz, ora por esa persona. Si sientes dolor, ora por ti. Si sientes confusión, dile a Dios, no entiendo, pero confío. Y si es tu hijo el que se fue, mija, escúchame bien, tu hijo no se perdió, se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar, lo que se fue sí sabe. Piensa en cuando tú eras joven y te alejaste de tu mamá por un tiempo. ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. El olor de su cocina seguía guardado en algún rincón de tu memoria como un mapa invisible que nadie te podía quitar. Y un día, sin que nadie te lo pidiera, regresaste. No porque alguien te obligó, porque algo adentro de ti extrañaba ese olor, esas manos, esa voz que decía tu nombre de una manera que nadie más en el mundo puede pronunciar. Tu hijo tiene guardado el mismo olor, el olor de tu casa, el olor de tus manos, el olor del arroz que hacías los domingos, del café de la mañana, del jabón con el que lavaba su ropa. Y un día, cuando menos lo esperes, va a seguir ese olor de vuelta. Y mientras tanto, quiero que hagas algo cada noche. Ve al cuarto de tu hijo. Si ya no tienes su cuarto, ve al lugar de la casa donde más lo recuerdas. Siéntate, pon tu mano sobre la superficie más cercana a la cama, la mesa, la silla donde se sentaba y di solamente su nombre. No necesitas orar un rosario entero, no necesitas una hora de rodillas. Di su nombre, despacio, con amor, como lo decías cuando era bebé y lo arrullabas en tus brazos. A veces la oración más poderosa es la más corta. A veces basta con que una madre diga un nombre para que todo el cielo se detenga a escuchar. Y no le pongas fecha. No digas, Señor, tráemelo para Navidad o antes de que me muera. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Dios no trabaja con tu calendario, trabaja con el suyo. Y el suyo siempre, siempre llega a tiempo, aunque a ti te parezca que llega tarde. Y si la persona en la que piensas es alguien que ya no está en este mundo, déjame decirte algo que necesitas escuchar. Pensar en alguien que murió no es vivir en el pasado, es honrar lo que esa persona significó. Y si la extrañas, no es porque te falta fe, es porque lo que vivieron juntas fue real. Y lo que es real no se olvida. Lo que es real deja huella. Y esa huella en tu corazón no es una cicatriz. Es un sello de amor que ni la muerte puede borrar. Yo sé que hay noches en que le hablas, en que le dices cosas en voz baja como si pudiera escucharte, en que pasas la mano por su lado de la cama y la sábana está fría y eso te rompe, y te han dicho que no deberías hacer eso, que ya suéltalo, que ya está con el Señor, y sí está con el Señor, pero eso no significa que tu corazón no tenga derecho a extrañarlo. El apóstol Pablo lo dijo claro, el amor nunca deja de ser, nunca. No dijo el amor dura hasta que la muerte lo separe. Dijo, nunca deja de ser. Lo que amaste sigue siendo amado. Lo que viviste sigue siendo real. Y pensar en esa persona no es debilidad. Es la prueba más hermosa de que el amor que Dios te dio por ella fue genuino, profundo y eterno. Y si la persona en la que piensas
Es alguien que te hizo daño, un esposo que te maltrató, un familiar que te traicionó, alguien que te usó y te dejó. ¿No te voy a pedir que perdones esta noche? Sé que el perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. El perdón es un camino, no un destino. Se camina un paso a la vez. Y hay días en que avanzas 3 pasos y retrocedes 2. Y eso no es fracaso. Eso es ser humana. Pero sí te voy a pedir algo. Deja de darle la renta gratis de tu mente. Esa persona ya no debería vivir ahí. Tu mente no es un hotel para los que te lastimaron. Y cada vez que le das espacio en tus pensamientos, le estás dando poder sobre tu paz. Le estás regalando tus noches. Le estás regalando tu tranquilidad. Le estás regalando el momento del café de la mañana y el silencio de la noche, y esa persona no se lo merece. ¿Sabes qué es lo más duro? Que a veces la persona que te lastimó ni siquiera sabe que tú piensas en ella. Está por ahí viviendo su vida, durmiendo tranquila, mientras tú cargas una piedra que ella puso en tus manos hace años y nunca vino a recoger. Empieza con algo pequeño. Cada vez que esa persona aparezca en tu mente, dile a Dios: Señor, yo no puedo perdonar esto sola. No tengo la fuerza, pero tampoco quiero seguir cargándolo. Hoy no te pido que me quites el dolor. Te pido que me des la fuerza para no dejar que ese dolor me gobierne. Ayúdame. Y eso es suficiente. No necesitas una oración de 2 horas, necesitas una frase honesta repetida cada vez que el pensamiento regresa y va a regresar. Pero cada vez que lo devuelvas a Dios, llega con un poquito menos de fuerza, como una ola que se va retirando de la playa poco a poco. Ese cuerpo tuyo, que está cansado, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, esas rodillas que ya no se arrodillan como antes, esa espalda que carga lo visible y lo invisible, esos ojos que ya no leen las letras chiquitas del teléfono, ese insomnio que te visita como un vecino que no fue invitado pero que ya tiene llave de tu casa. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es una casa vieja, es un templo. Y Dios no abandona sus templos, no los deja caer, los restaura, los habita, los cuida desde adentro. Yo sé que a veces te miras al espejo y no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada, que las arrugas te cuentan historias que no siempre quieres recordar, que el cansancio ya no se quita con una noche de sueño como antes, que hay dolores que aprendiste a cargar en silencio porque no quieres preocupar a nadie, porque toda la vida has sido la fuerte, la que sostiene, la que no se queja. Pero mija, y esto te lo digo con todo mi corazón, Dios ve cada dolor que escondes, cada suspiro que sueltas, cuando nadie te oye, cada vez que te levantas despacio de la silla porque las piernas ya no responden como antes, y Él no te ve con lástima, te ve con ternura, con la ternura de un padre que sabe exactamente cuánto ha cargado su hija y que le dice: ya descansa, yo me encargo un rato. Y si te despertaste a las 3 de la mañana pensando en alguien y no pudiste volver a dormir, déjame preguntarte algo. ¿Y si no era el enemigo despertándote? ¿Y si era Dios diciéndote: levántate que quiero hablar contigo a solas, sin ruido, sin distracción, solo tú y yo en la oscuridad de tu cuarto? Porque a veces Dios te despierta de madrugada no para atormentarte, sino para encontrarte en el único momento del día donde no hay nadie más peleando por tu atención. Quiero terminar con algo que le dije a Esperanza la última vez que hablamos. Le dije: ¿sabes por qué no pudiste dejar de pensar en Daniel durante 8 años? Y ella me dijo: porque lo amo. Y yo le dije: sí. Pero no solo por eso, también porque Dios necesitaba que alguien en la tierra siguiera diciendo el nombre de Daniel en voz alta, porque cada vez que tú decías Daniel en oración, un ángel en el cielo se movía. Cada vez que tú no podías dormir y llorabas su nombre en la almohada, algo en el mundo espiritual se sacudía.
Tu pensamiento constante no era tu debilidad, era tu arma, y ni tú lo sabías. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada, le tiene miedo a esas manos juntas que huelen a jabón de trastes, le tiene miedo a esa voz quebrada que dice un nombre entre lágrimas, le tiene miedo a esa fe terca, necia, inquebrantable que no se rinde aunque lleve años esperando. Le tiene miedo a la mamá que se levanta a las 3 de la mañana no porque no pueda dormir, sino porque tiene una cita con el Dios que nunca duerme. Tú eres esa mujer. No importa si tienes 60 años o 70 o 55. No importa si vives en una ciudad grande o en un pueblito donde todos se conocen. No importa si tu casa es grande o chica, si tienes mucho o si el dinero apenas alcanza. Lo que importa es que cuando tú te arrodillas o te sientas, porque las rodillas ya no siempre cooperan, y abres la boca para decir un nombre delante de Dios, el cielo entero se inclina para escucharte. Y Dios esta noche te dice, no dejes de pensar en quien piensas, pero ya no lo cargues como peso, cárgalo como oración, cárgalo como semilla, cárgalo como lo que es, una asignación del cielo que solo tú puedes cumplir. Porque te escogí a ti, no a un ángel, no a un profeta, a ti, con tus manos cansadas, con tu voz quebrada, con tu fe imperfecta pero inquebrantable, te escogí a ti. Amén. Si llegaste hasta aquí, cuéntame cómo te sientes esta noche. Una palabra basta. Escríbela en los comentarios. No necesitas explicar nada. Solo dime qué sientes. Y si conoces a alguien que no puede dormir pensando en alguien, una amiga, una hermana, tu mamá, compártele este mensaje. A veces la mejor oración que puedes hacer por alguien es enviarle las palabras que ella necesitaba escuchar. Te espero en el próximo mensaje. Dios te bendiga. Hay una mujer escuchándome que hace poco soñó con alguien que ya no está y cuando despertó no fue el sueño lo que la asustó, fue lo real que se sintió, el olor, la voz, la manera exacta en que esa persona la miraba, como si todavía tuviera algo pendiente que decirle, como si hubiera cruzado una frontera invisible nada más para buscarla a ella. Yo he acompañado en mi ministerio a cientos de mujeres que se me acercan después de misa con los ojos todavía húmedos y me dicen, Padre, soñé con mi mamá. ¡Oh, Padre! Soñé con mi esposo que ya se fue. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Qué significa? ¿Es real? ¿Me está pidiendo algo? ¿Es Dios hablándome o es el enemigo jugando conmigo? Yo siento en el pecho lo mismo que ellas sienten cuando me lo cuentan, porque detrás de esa pregunta hay un dolor que no se cura con respuestas fáciles. Fíjate lo que te voy a decir, porque lo que la Iglesia Católica enseña sobre los sueños con los difuntos tiene 3 dimensiones que están profundamente conectadas con tu vida de oración, con los sacramentos y con el estado del alma de esa persona que amas. Y la tercera dimensión es la que probablemente ningún sacerdote te ha explicado así, y es la que va a cambiar la manera en que rezas por tus muertos a partir de este momento. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que la mayoría de los católicos desconocen. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1032 habla de una realidad que muchos prefieren no tocar, el purgatorio. Y dice algo que a mí como sacerdote me estremece cada vez que lo releo. Dice que las almas que están en proceso de purificación pueden ser ayudadas por las oraciones de los fieles y sobre todo por el santo sacrificio eucarístico que es la misa. ¿Escucha bien eso? No dice tal vez, no dice en ciertos casos, dice pueden ser ayudadas. Y la pregunta que tú deberías estarme haciendo es, ¿y si ese sueño que tuve, ese sueño tan real que desperté con el corazón acelerado, es precisamente eso, un alma que necesita mi oración? ¿Te ha pasado que despiertas con una paz extraña después de soñar con esa persona como si te hubiera visitado para decirte que está bien? ¿O te ha pasado exactamente lo contrario, que despiertas con una angustia en el pecho que no se va ni con el café de la mañana ni con el rosario de la tarde? No es lo mismo. Y la diferencia importa mucho más de lo que te imaginas.
Déjame contarte algo que viví en una parroquia hace años, porque esta historia necesitas escucharla completa. Se me acercó una mujer después de la misa de difuntos de noviembre. El templo ya estaba casi vacío, olía todavía a incienso. Las veladoras del altar de las ánimas seguían encendidas. Ella tenía como 60 y tantos años, las manos gastadas, la piel marcada por los años de lavar, de cocinar, de sostener todo sin quejarse. Llevaba un rosario enrollado en la muñeca izquierda como si fuera una pulsera que nunca se quitaba. Se sentó frente a mí en la sacristía, respiró hondo y me dijo: «Padre, llevo 4 meses soñando con mi esposo. Todas las semanas, a veces 2 veces por semana, y siempre es igual. Él está en un lugar que no reconozco como un cuarto sin paredes, y me mira y abre la boca como queriendo decirme algo, pero no le sale la voz. Y yo intento acercarme y siempre me despierto antes de llegar. Y luego me dijo algo que se me clavó en un lugar del que no ha salido. Lo peor no es el sueño, padre. Lo peor es que cuando despierto estiro la mano hacia su lado de la cama y la almohada todavía está fría. La almohada fría. Ese detalle no se inventa. Eso solo lo sabe una mujer que durmió al lado de alguien 30, 40 años, que se acostumbró al calor de ese cuerpo junto al suyo y que ahora estira la mano en la oscuridad y solo encuentra vacío. Ahora, yo como sacerdote no puedo decirte que todos los sueños con difuntos son mensajes del cielo. Eso sería irresponsable. Y la Iglesia es muy prudente con estas cosas. Con razón. Pero tampoco puedo decirte que esos sueños no significan nada, porque la tradición católica desde los primeros padres de la Iglesia ha reconocido que Dios puede usar los sueños como un medio para hablarle al alma. San Agustín, y fíjate que estoy hablando de uno de los doctores de la Iglesia más grandes de la historia, un hombre que pensó con más profundidad que casi cualquier ser humano que haya existido. San Agustín escribió sobre esto en su obra: el cuidado que se debe tener por los muertos. Él distingue con una claridad impresionante entre los sueños que vienen de nuestra propia mente, de nuestra memoria, de nuestro duelo, de lo que el corazón extraña y aquellos que podrían tener un origen sobrenatural, que podrían ser permitidos por Dios con un propósito. Y la clave que San Agustín da para distinguirlos es esta: el fruto. ¿Qué fruto deja el sueño en tu alma? Si después de soñar con esa persona sientes una urgencia inexplicable de ir a misa, de rezar por su alma, de acercarte al confesionario, de ofrecer una Eucaristía por ella, ese fruto es bueno. Ese fruto tiene el aroma de Dios, porque el Espíritu Santo siempre empuja hacia los sacramentos, hacia la oración, hacia la iglesia, nunca hacia afuera de ella. Pero si después del sueño lo que sientes es miedo, confusión, obsesión, ganas de buscar a alguien que te descifre el sueño, fuera de la iglesia, ganas de hacer cosas que no tienen nada que ver con los sacramentos, ese no es un fruto del Espíritu Santo. Eso viene de otro lado. Y ahí es donde necesitas discernimiento y donde la guía de un buen sacerdote o director espiritual se vuelve fundamental. ¿Sabes qué le pregunté a aquella mujer en la sacristía? Le dije: Señora, ha mandado a celebrar misas por el alma de su esposo. Y ella se me quedó viendo con unos ojos que nunca se me van a olvidar, ojos de sorpresa mezclada con vergüenza, y me respondió: no, Padre, yo rezo el rosario todos los días por él, pero misas no. Es que nadie me había dicho que eso servía para algo. Nadie le había dicho. Eso me parte el corazón como sacerdote. Me parte el corazón porque hay una riqueza doctrinal inmensa en la enseñanza de la Iglesia sobre la comunión de los santos, sobre el purgatorio, sobre la eficacia infinita del sacrificio de la misa por las almas de los difuntos. Y muchas mujeres católicas que llevan toda la vida rezando no la conocen. No porque sean ignorantes, eso nunca, sino porque nadie se tomó el tiempo de explicárselas con claridad y con amor. Y eso cambia aquí. Cambia contigo. Cambia ahora. La primera dimensión que necesitas entender es esta. La comunión de los santos no se rompe con la muerte. Cuando recitas el credo y dices creo en la comunión de los santos, no estás hablando nada más de los que estamos vivos aquí en la tierra. Estás proclamando una verdad que abarca 3 estados de la Iglesia que siguen conectados como los hilos de un mismo rebozo. La Iglesia militante que somos nosotros los que todavía caminamos en este mundo y peleamos la buena batalla de la fe. La Iglesia purgante que son las almas que murieron en gracia de Dios pero que todavía necesitan ser purificadas. Y la Iglesia triunfante, los santos que ya gozan de la presencia plena de Dios. Estas 3 iglesias no están separadas por la muerte, están unidas por el amor de Cristo. Y esa unión es tan real, tan concreta, tan viva como el rosario que llevas en la bolsa
o la veladora que prendes cada noche en tu mesita junto a la imagen de la Virgen. Entonces, cuando tú sueñas con tu mamá, con tu esposo, con tu hermana, con tu papá, con tu hijo, en que Dios no lo permita, pero hay mujeres escuchándome que han enterrado un hijo y ese dolor no tiene nombre en ningún idioma humano. Cuando sueñas con alguien que amabas y que ya se fue de este mundo, estás experimentando algo que la Iglesia llama la comunión de los santos en su dimensión más íntima, más personal. No necesariamente un milagro, no necesariamente una aparición sobrenatural, pero sí un eco de esa conexión espiritual que la muerte no tiene poder para destruir. ¿Sabes lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos? Escucha esto con atención. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjate que pone la muerte primero en la lista. Primero como diciendo, antes cualquier otra cosa, quiero que sepas que la muerte no puede separarte del amor de Dios. Y si no puede separarte del amor de Dios, tampoco puede cortar del todo el lazo invisible que te une a los que murieron en ese mismo amor. Pero un momento, si eso es verdad, ¿por qué duele tanto la ausencia? ¿Por qué se siente como un hueco en medio del pecho que no se llena con nada, ni con el rosario, ni con la misa, ni con el tiempo? Porque el cuerpo también ama y el cuerpo extraña de una manera que el alma no alcanza a consolar. Tus manos extrañan las manos de esa persona. Tu oído extraña la manera particular en que decía tu nombre. Tu nariz extraña ese olor que era solo suyo, la loción, el jabón, el olor de su ropa limpia colgada en el tendedero. ¿Y eso no es debilidad de fe? ¿Es humanidad? Cristo mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. El Hijo de Dios, que sabía perfectamente que iba a resucitarlo, que tenía todo el poder del universo en sus manos, se detuvo y lloró. Porque el dolor de la ausencia es legítimo incluso cuando hay fe. Sobre todo cuando hay fe. No dejes que nadie te diga que si lloras es porque no confías en Dios. Eso es mentira. Lloras porque amaste de verdad y el amor verdadero siempre deja una herida abierta cuando se ausenta. Pon atención a lo que sigue, porque aquí entramos en la segunda dimensión y esta es la que menos se predica desde los púlpitos y la que más necesitas entender. El purgatorio no es un castigo. Voy a repetirlo porque hay demasiada confusión con esto. Y la confusión genera miedo y el miedo paraliza. El purgatorio no es un castigo, es una purificación. Es el amor infinito de Dios terminando de limpiar en el alma lo que nosotros no alcanzamos a limpiar mientras vivíamos. Piénsalo así. Cuando sacas el pan del horno no lo puedes comer inmediatamente. Está demasiado caliente. Necesita enfriarse, reposar, llegar a su punto. El alma que muere en gracia de Dios, es decir, que muere sin pecado mortal, sin confesar, que muere en amistad con Dios, pero que todavía tiene apegos desordenados, heridas sin sanar, consecuencias del pecado que no alcanzó a reparar en vida. Esa alma necesita esa purificación antes de poder sostenerse ante la presencia absoluta de Dios. No porque Dios la rechace, precisamente porque Dios la ama tanto que quiere que entre limpia, completa, radiante, sin que nada le estorbe para la felicidad eterna. Y aquí viene lo que te prometí, lo que probablemente nadie te ha explicado así. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas. Escúchame bien. Ya no están en el tiempo como nosotros. Ya no pueden ir a misa. Ya no pueden confesarse. Ya no pueden rezar un solo Ave María con mérito propio. Ya no pueden hacer obras de caridad. Ya no pueden ayunar. Su tiempo de merecer terminó con su último aliento en esta tierra. Pero es de los más hermosos, de los más consoladores de toda la teología católica. Nosotros sí podemos hacer algo por ellas. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras misas ofrecidas por ellas, los rosarios que rezamos con esa intención, los sufrimientos que ofrecemos en unión con Cristo. Todo eso acorta su purificación, les da alivio, les acerca el momento glorioso de ver a Dios cara a cara para siempre. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que cuando tú ofreces una misa por el alma de tu esposo, de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, no estás haciendo un gesto bonito, un recuerdo simbólico, un ritual vacío. Estás participando activamente, realmente eficazmente en el camino de esa alma hacia Dios. ¿Estás haciendo algo concreto por alguien que ya no puede hacerlo por sí mismo? ¿Eres tú desde esta tierra con tu oración y tus sacramentos la que le tiende la mano a esa alma a través de la muerte? Santa Mónica, necesito que conozcas bien esta historia porque tiene que ver contigo más de lo que te imaginas.
Santa Mónica fue la madre de San Agustín, ese mismo doctor de la iglesia que te mencioné. Agustín fue un hombre brillante, tal vez el más inteligente de su época, pero durante años fue un hombre completamente desordenado. Vivió en el pecado, siguió herejías, se alejó de la iglesia, llegó una vida que rompía el corazón de su madre cada día y Mónica rezó por él. Rezó durante 17 años. 17. No 17 días, no 17 semanas, 17 años de rosarios, de lágrimas, de misas ofrecidas, de noches enteras pidiéndole a Dios que tocara el corazón de su hijo. Hubo momentos donde ella pensaba que no servía de nada. Hubo noches donde la desesperación le ganaba. Y un obispo, al verla tan afligida, le dijo una frase que se ha repetido durante 16 años y que necesitas grabarte. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y Agustín se convirtió, no de inmediato, no como ella esperaba, no en el momento que ella hubiera elegido, pero se convirtió. Y no solo se convirtió en uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia. Las lágrimas de Mónica no fueron en vano, ni una sola. Si tú eres una madre que lleva años rezando por un hijo que dejó de ir a misa, que dice que ya no cree, que se alejó de los sacramentos y vive como si Dios no existiera, tu hijo no se perdió, se fue. Y hay una diferencia gigantesca entre perderse e irse. Lo que se pierde no sabe cómo regresar porque olvidó el camino. Lo que se fue sí conoce el camino de regreso. Tu hijo sabe dónde está la iglesia donde lo bautizaron. Tu hijo se acuerda del olor del incienso. Tu hijo lleva grabada en algún rincón de su memoria la voz tuya rezando el rosario cuando él era niño y se quedaba dormido oyéndote. Eso no se borra. Eso está escrito en un lugar del alma que ni él mismo sabe que existe todavía. Y las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento ante Dios. La Virgen las guarda todas, cada una. Piensa en este momento. ¿Tú te alejaste alguna vez de tu mamá? Tal vez no físicamente, pero en el corazón hubo un tiempo donde sentías que su mundo era demasiado pequeño para ti, que sus costumbres te asfixiaban, que querías vivir diferente y sin embargo, nunca olvidaste el camino a su casa. Si alguien te hubiera vendado los ojos y dejado en cualquier calle de tu colonia, habrías encontrado esa puerta con los ojos cerrados. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. Solo necesita que alguien deje la luz prendida y esa luz eres tú con tu oración. Pero volvamos a los sueños porque te prometí 3 dimensiones y falta la que te va a cambiar la manera de rezar. La tercera dimensión es esta. Los sueños con los difuntos pueden ser una invitación directa de Dios para que tú hagas algo concreto. No solo para que sientas algo, no solo para que recuerdes con nostalgia, para que actúes, para que te levantes y vayas a la parroquia, para que pidas una misa, para que te confieses, para que ofrezcas tu rosario con una intención específica. Y la acción más poderosa, la más eficaz, la más sobrenatural que la Iglesia te ofrece para ayudar a un alma es el santo sacrificio de la misa. Hay una oración en el cañón de la misa, en la plegaria eucarística, que el sacerdote dice en voz baja y que muchos fieles nunca escuchan. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos precedieron con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Duermen el sueño de la paz. Esa frase es una de las más bellas, más tiernas, más consoladoras de toda la liturgia católica. Y cada vez que el sacerdote pronuncia esas palabras, está presentando ante el trono de Dios a todos los difuntos por los que se ofrece esa misa. No como un recuerdo sentimental, como una intención real, eficaz, que participa del mismo sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. ¿Sabes cuánto cuesta pedir que se celebre una misa por un difunto? En la mayoría de las parroquias es una ofrenda mínima. A veces lo que tú puedas dar, y sin embargo el valor espiritual de esa misa es literalmente incalculable, infinito. Porque no es el Padre el que ofrece el sacrificio, es Cristo mismo. Cristo en cada misa se ofrece nuevamente al Padre. Y cuando esa misa se ofrece por el alma de tu difunto, todo el poder redentor de la cruz de Cristo se aplica a esa alma. Eso no lo logra ninguna veladora sola, ningún rosario solo, por más devoto que sea. El rosario es poderosísimo. Sí, la veladora es un gesto de fe hermoso, pero la misa es la cumbre, es la cima. Es el acto de culto más grande que existe sobre la faz de la tierra. Y quiero ser muy claro aquí porque sé que hay mucha confusión y no quiero que te quedes con dudas. Rezar el rosario por los difuntos es bueno y es poderoso. Encender una veladora es bueno. Visitar el cementerio y rezar frente a la tumba es bueno. Ofrecer tus propios sufrimientos y dolores por esa alma es bueno. Pero nada de eso
Por separado ni juntos sustituye la eficacia única del santo sacrificio eucarístico ofrecido por un alma. Lo ideal es combinar todo, la misa como centro y alrededor de ella el rosario, la oración personal, el ofrecimiento de tus dolores. Cuando haces eso, estás construyendo una escalera de gracia que llega hasta donde está esa alma y le dice: no estás sola. Todavía hay alguien en la tierra que pelea por ti. ¿Hay alguien escuchándome que necesita oír esto? Porque probablemente lleva años haciendo muchas cosas buenas por su difunto, rezando, prendiendo veladoras, visitando el panteón cada mes, pero nunca ha mandado celebrar una misa. No por falta de fe, sino por falta de información. Y eso es lo más doloroso, porque la herramienta más poderosa que la Iglesia le da a una mujer católica para ayudar a un alma estaba ahí. En su parroquia, a una cuadra de su casa disponible esperándola, y nadie le dijo: pues te lo estoy diciendo yo, la misa es el centro, todo lo demás es importante, sí, pero la misa es la fuente. Es como la diferencia entre llevarle agua a alguien en un vaso o llevarlo directamente al manantial. El vaso es bueno, pero el manantial no se agota. Y fíjate que no necesitas pedir una misa elaborada, ni una misa cantada, ni nada especial. Basta con que vayas a la sacristía de tu parroquia, hables con el padre o con quien atienda y digas: quiero ofrecer una misa por el eterno descanso del alma de, y dices el nombre. Así de sencillo, no te van a preguntar nada más. No necesitas explicar tus sueños ni tu dolor, el nombre basta. Y ese nombre en boca del sacerdote durante la misa se convierte en una oración sostenida por el sacrificio mismo de Cristo. No hay nada más grande que eso en toda la tierra. Ahora necesito decirte algo que como sacerdote me duele decir, pero que mi conciencia no me permite callar. Hay prácticas que con el paso de los años se han mezclado con la fe católica y que no vienen de la Iglesia. Vienen de la superstición, del miedo, de la desesperación humana: poner vasos de agua para los muertos, hacer altares que mezclan lo sagrado con lo que no es sagrado, buscar a personas que dicen poder comunicarse con los difuntos o traer mensajes del otro lado, consultar cartas, sueños interpretados fuera de la fe, rituales que no son sacramentos. Te pido que no me sueltes aquí. Lo que te voy a decir lo digo con el mismo amor con que un padre espiritual le habla a su hija en el confesionario cuando sabe que necesita escuchar una verdad que duele, pero que libera. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia ni por maldad. Lo hicieron porque les tocaron tiempos difíciles, porque el sacerdote no siempre estaba disponible, porque el dolor era más grande que la instrucción que habían recibido, y agarraban fuerza y consuelo de donde podían. La Virgen honra ese corazón. Dios ve la intención, pero a ti aquí la Iglesia te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno, con lo verdadero, con lo que realmente ayuda a las almas, y de soltar lo que nunca debió estar ahí. Porque esas prácticas no solo no ayudan al alma de tu difunto, pueden abrir puertas espirituales que después cuesta mucho trabajo cerrar. No te lo digo para asustarte, te lo digo para protegerte. La Iglesia te da todo, absolutamente todo lo que necesitas para ayudar a tus difuntos. Los sacramentos, el rosario, la intercesión de la Virgen y los santos, la oración personal. No necesitas buscar fuera lo que Dios ya puso dentro de tu parroquia. ¿Sabes qué le dije a aquella mujer en la sacristía, la del rosario en la muñeca? Le dije: vamos a hacer algo juntos. Esta semana vamos a celebrar una misa por el alma de su esposo. Usted va a estar presente, sentada en la primera banca, y cuando yo levántela en la consagración, usted va a cerrar los ojos y le va a decir al Señor desde lo más hondo de su corazón: te lo entregó. Cuídalo tú, porque yo ya hice todo lo que podía hacer desde aquí. Ella me miró como si le hubiera dado permiso para algo que necesitaba hacer desde hacía meses, y me dijo algo que me reveló la profundidad de lo que cargaba. Padre, es que yo siento que si dejó de sufrir por él, lo estoy abandonando como si mi dolor fuera la prueba de que todavía lo quiero. Y ahí entendí algo que necesito que tú también entiendas, porque probablemente sientes lo mismo sin haberlo puesto en palabras. Hay una mentira que el dolor nos cuenta y que suena a verdad, que si dejas de sufrir, dejas de amar, que tu sufrimiento es lo que te mantiene conectada a esa persona, que soltar el dolor es soltar a quien amas. Eso no viene de Dios. Dios nunca pide que te destruyas para demostrar que amas. Dios te pide que transformes ese dolor en oración, en misa, en ofrenda. No que lo cargues como cadena, sino que lo pongas en el altar como incienso que sube al cielo. Soltar el sufrimiento no es olvidar, es confiar. Es decirle a Dios:
Yo amé con todo lo que tenía. Ahora te toca a ti cuidar lo que yo ya no puedo alcanzar. Le dije eso a aquella mujer y vi como algo se movió detrás de sus ojos, como si una puerta que llevaba cerrada mucho tiempo empezara a ceder. Y así lo hicimos. Ella vino a la misa de entre semana. Un martes a las 7 de la mañana, el templo estaba casi vacío. Olía a cera y a flores frescas. Las bancas de madera vieja crujían con el frío de la mañana. Ella se sentó en la primera banca con su rosario apretado entre las manos, el delantal todavía puesto debajo del suéter porque había salido de la cocina directo a la iglesia. Y cuando llegó la consagración, cuando levantéla y dije las palabras que Cristo nos dejó, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Vi que ella cerró los ojos y movió los labios. No sé exactamente qué le dijo a Dios. Eso es entre ella y él y es sagrado. Pero vi que las lágrimas le corrían por las mejillas y que no se las limpiaba, las dejaba caer como si supiera que esas lágrimas también eran ofrenda. Pero lo que sí sé es que la semana siguiente me buscó después de la misa del domingo y me dijo con una calma que no le había visto antes: Padre, soñé con él otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba sonriendo y no abría la boca como antes. Solo me miraba con una paz que yo sentía en todo el cuerpo. Y cuando desperté, no busqué la almohada fría. Me quedé quieta con las manos sobre el pecho y le di gracias a Dios. Y luego me dijo algo que me dejó sin respuesta. Padre, creo que él me estaba pidiendo la misa. Creo que eso era lo que no podía decirme. No me corresponde a mí decirte con certeza que eso fue un mensaje directo del cielo. La iglesia es prudente y yo como sacerdote estoy obligado a ser prudente. Pero sí me corresponde decirte que el fruto fue bueno. Paz, no miedo, no confusión, no obsesión. Paz profunda, paz que se siente en el cuerpo, paz que solo Dios puede dar. Y donde hay paz verdadera, ahí estuvo la mano de Dios. Quiero hablar directamente contigo, con la que está escuchando esto y tiene algo atravesado en el pecho que no ha podido soltar en meses, en años, tal vez en décadas. Tal vez no es solo un sueño, tal vez es una culpa, algo que no le dijiste a esa persona antes de que se fuera, un perdón que no pediste a tiempo, un te quiero que se te quedó atorado en la garganta y ahora te ahoga de noche. Palabras que se te pudrieron adentro porque nunca encontraron la salida y cargas con eso todos los días como si fuera una piedra cocida por dentro del pecho. Una piedra que nadie ve, pero que tú sientes cuando respiras, cuando te arrodillas en misa, cuando te quedas sola en la cocina y no hay nadie a quien contarle. Escucha lo que te dice el Señor a través del profeta Isaías. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. No dice tal vez. No dice si te lo mereces, no dice cuando hayas sufrido suficiente. Dice, yo soy el que borro. Él no tú. Tú no tienes que borrar esa culpa. No puedes borrarla sola. Por eso existe el sacramento de la reconciliación. Por eso existe la confesión, para que pongas en palabras lo que te destruye por dentro y escuches de la boca de un sacerdote que en ese momento actúa en la persona de Cristo las palabras más poderosas del universo. Yo te absuelvo. Y fíjate que Dios no dijo, no me acordaré de tus pecados si rezas suficientes rosarios para compensar. No le puso condición, no le puso penitencia previa, dijo, no me acordaré. Punto, porque la misericordia de Dios no funciona como un tribunal humano donde tienes que presentar pruebas de que ya sufriste lo suficiente. Funciona como el abrazo de un padre bueno que ve a su hija regresar por el camino de terracería con los zapatos rotos, la ropa sucia, la cara llena de lágrimas y no le pide explicaciones ni le dice, ya ves, te la advertí. Le abre los brazos y la sostiene hasta que deja de temblar. Como sacerdote, yo también he tenido madrugadas donde me quedo solo frente al sagrario, en el silencio del templo vacío, y le digo al Señor, ¿me escuchas? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿O estoy hablando tanto de ti que ya no te dejo hablarme a mí? No te digo esto para que me tengas lástima ni para hacerme el humilde. Te lo digo para que sepas que la duda no es pecado. La duda es parte del camino de todo creyente. Hasta los santos más grandes de la iglesia tuvieron noches oscuras del alma donde Dios parecía haberse ido. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes místicas de la historia, pasó años enteros sin sentir absolutamente nada en la oración. Años de desequedad interior, de sentarse frente al Santísimo y no escuchar nada, de rezar el oficio y sentir que las palabras se le caían de la boca sin llegar a ningún lado. Y siguió rezando, siguió yendo a misa, siguió comulgando, no porque sintiera algo, sino porque creía algo. Y esa fe seca,
esa fe de noches largas y silencios pesados, esa fe que no siente nada pero sigue de rodillas ante el sagrario, esa es la fe más fuerte, la más probada, la más preciosa ante Dios. Y fíjate en algo que me parece que tiene mucho que ver con lo que tú estás viviendo. Hay una mujer en el Evangelio que llevaba 12 años enferma, 12 años sangrando, sufriendo, gastando todo lo que tenía en médicos que no podían curarla. 12 años donde la enfermedad la había aislado, porque en su cultura esa enfermedad la hacía impura. Nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie. Imagínate vivir así 12 años, sin un abrazo, sin una mano que te sostenga, sola con su dolor. Y un día escuchó que Jesús pasaba por su pueblo y algo dentro de ella, algo más fuerte que la vergüenza, más fuerte que el miedo, más fuerte que 12 años de desilusión, la empujó a salir a la calle, a meterse entre la multitud y a tocar, apenas tocar el borde del manto de Jesús. No se atrevió a pararse frente a él, no se atrevió a hablarle, solo estiró la mano desde atrás temblando y tocó la orilla de su ropa, y en ese instante sanó. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se detuvo. En medio de toda esa multitud que lo apretaba por todos lados, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque no fue cualquier toque, fue un toque de fe desesperada. Y ella, muerta de miedo, cayó de rodillas y le contó todo. Y Jesús no la regañó por atreverse. No le dijo, ¿cómo te acercas a mí estando impura? Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Entiendes por qué te cuento esto? Porque tú eres esa mujer. Tú que llevas años cargando algo que te duele, que te aísla, que te hace sentir que no mereces acercarte a Dios como los demás. Tú que a veces vas a misa sintiéndote indigna, tú que a veces estiras la mano hacia el rosario o hacia la Eucaristía con la misma timidez que esa mujer. ¿Será que Dios me va a escuchar a mí? Si te escucha, si te ve, si se detiene por ti. No necesitas una oración perfecta, necesitas estirar la mano, tocar el borde de su manto, que es la Eucaristía, que es la confesión, que es el rosario, y dejar que Él haga el resto. Quiero que pienses en tus manos. Si puedes, míralas. Esas manos que han lavado montañas de ropa, que han amasado miles de tortillas, que han cocinado tantas comidas que perdiste la cuenta, que han acariciado frentes con fiebre a las 2 de la mañana, que han pasado las cuentas del rosario tantas veces que tus dedos conocen cada cuenta de memoria. Esas manos han hecho más de lo que tú crees. Cada Ave María que esas manos contaron subió al cielo. Cada comida que preparaste con amor alimentó más que cuerpos, alimentó almas. Cada vez que tus manos se juntaron para trazar la señal de la cruz sobre la frente de un nieto antes de que se fuera a la escuela, los ángeles del cielo se detuvieron a observar. No porque sea magia, porque es fe encarnada. Fe que se hace carne en los huesos, en los tendones, en las articulaciones que ya duelen y que a nadie le cuentas cuánto. Y ese cuerpo tuyo que está cansado, que amanece adolorido, que te falla en lugares que no le mencionas ni al doctor, que se levanta con más trabajo cada mañana y que a veces sientes que ya no da para más, fue ungido con el santo crisma en el bautismo, fue sellado con el don del Espíritu Santo en la confirmación, ha recibido a Cristo vivo en la Eucaristía. Cientos de veces Cristo entero con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad se ha hospedado dentro de ti. Ese cuerpo no es una casa vieja que se cae a pedazos, es un sagrario viviente y Dios no abandona sus sagrarios. Te despiertas a las 3 de la mañana sin saber por qué sientes esa angustia que te aprieta el pecho y no puedes identificar de dónde viene. Y si no es el enemigo despertándote y si es el Señor diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a sola, sin ruido, sin distracciones, como hacía Santa Teresa en sus noches de oración, porque Dios no necesita que le pongas un horario de consulta. Dios habla en el silencio y la madrugada cuando la casa está callada y no hay nadie más despierto, cuando la oscuridad cubre todo y lo único que se oye es tu propia respiración. Ese puede ser el momento más sagrado de tu día. La próxima vez que te despiertes así, en vez de dar vueltas en la cama y angustiarte, siéntate. Pon las manos sobre tu pecho, siente tu corazón latiendo. Haz la señal de la cruz despacio, muy despacio, y dile, aquí estoy, Señor. Si me despertaste, debe ser porque quieres algo de mí. Habla que tu sierva escucha y luego quédate en silencio. Aunque no oigas nada, quédate. Porque a veces la respuesta de Dios no es una voz, es una paz que llega sin avisar. Quiero contarte algo del Evangelio que necesitas escuchar completo. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús llega a Betania después de la muerte de Lázaro,
Su amigo querido Marta sale corriendo a su encuentro. Imagínate la escena. 4 días de velorio. La casa llena de gente llorando, el olor a muerte que ya se siente. Y Marta, con toda la rabia y toda la fe mezcladas en una sola frase, le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Escucha el reclamo dentro de la fe. No está negando que Jesús es el Señor. Está gritándole precisamente porque cree en Él. ¿Dónde estabas? Te mandé a llamar, te pedí que vinieras y no llegaste a tiempo. ¿Cuántas veces le has dicho eso a Dios? Si me hubieras escuchado cuando te pedí que lo sanaras, si hubieras intervenido cuando todavía había tiempo, si no te hubieras tardado. Y Jesús no la regañó, no le dijo: mujer, ¿cómo te atreves a reclamarme? No la corrigió teológicamente. Le dijo con ternura: tu hermano resucitará. Y después hizo algo que te debería dejar sin aliento. Lloró. Que él, que iba a resucitar a Lázaro en 5 minutos, se detuvo a llorar primero. El Todopoderoso eligió llorar antes de actuar. ¿Por qué? Porque antes de dar la solución valida el dolor. Antes de hacer el milagro acompaña el llanto. Eso es lo que Cristo hace contigo cada vez que lloras frente al Santísimo. No te pide que dejes de sentir, te pide que lo dejes estar contigo mientras sientes. Y luego levantó la voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que llevaba 4 días muerto, envuelto en vendas, en la oscuridad de un sepulcro de piedra, salió caminando. Vivo. ¿Sabes lo que Jesús no hizo? No borró los 4 días de luto. No pretendió que el dolor de Marta y María no había sido real. No dijo: no lloren. Todo fue un malentendido. Lo que hizo fue transformar el dolor. Lo que era final se volvió pausa. Lo que era tumba se volvió puerta. Lo que era el punto final de la historia se convirtió en coma en un todavía no termina. Y eso es exactamente lo que Dios hace con tus muertos. No borra la ausencia, no te quita el dolor, pero transforma lo que parecía definitivo en esperanza. Porque la muerte para un católico nunca es el fin de la historia. Es el paso, es el tránsito, es la puerta estrecha y oscura por la que hay que pasar para llegar a la luz que no se apaga. Y hay algo más que necesitas entender sobre la muerte cristiana, porque tiene que ver directamente con esos sueños que te desvelan. En el prefacio de difuntos de la misa, la Iglesia reza unas palabras que son de las más esperanzadoras de toda la liturgia. La vida de los que en ti creemos no termina. Se transforma, no termina, se transforma como la semilla que tiene que enterrarse y romperse en la oscuridad de la tierra para poder brotar y dar fruto. La semilla, si pudiera hablar, diría: me muero. Y tendría razón, la cáscara se rompe, la forma original desaparece. Pero lo que sale de esa ruptura es vida nueva, vida más grande, vida que la semilla original nunca podría haber imaginado. Eso es lo que le pasa a los que mueren en Cristo. No se acaban. Se transforman en algo que nuestros ojos todavía no pueden ver, pero que nuestra fe nos promete que es real. San José, fíjate que hablo poco de San José, y debería hablar más porque San José es el santo del silencio y de la confianza ciega. San José no aparece hablando ni una sola vez en todo el Evangelio, ni una palabra registrada, pero actuó. Cuando el ángel le dijo en sueños que no tuviera miedo de recibir a María, ¿qué hizo? No pidió explicaciones, no exigió pruebas, no consultó con nadie, se levantó y obedeció. Y cuando le dijeron que huyera a Egipto, porque el niño estaba en peligro, se levantó de noche en silencio y se fue. San José nos enseña que a veces la fe más grande no es la que habla, es la que actúa en la oscuridad sin hacer ruido. Cuando tú te levantas de madrugada y rezas en silencio por esa alma, sin que nadie te vea, sin que nadie te aplauda, sin saber siquiera si tu oración está llegando, estás viviendo la fe de San José, y esa fe silenciosa mueve montañas que la fe ruidosa ni siquiera sabe que existen. ¿Sabes que hay una mujer en el Evangelio que hizo algo que le costó todo lo que tenía y que Jesús la puso de ejemplo por encima de todos los ricos del templo? Es menor que numeral 0 sin conumeral, es mayor que la viuda del templo. Todos echaban sus monedas grandes en el cofre de las ofrendas, haciendo ruido que todos supieran cuánto daban. Y ella llegó con 2 moneditas, 2, lo mínimo, lo que no alcanzaba ni para un pedazo de pan. Y Jesús se detuvo. Fíjate que Jesús se detiene ante las cosas que más le importan y dijo: esta viuda pobre ha echado más que todos, porque ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Tú eres esa viuda. Tú que ofreces tu rosario con manos artríticas.
Tú que vas a misa con un cuerpo que te pide quedarte en la cama. Tú que ofreces tus dolores por el alma de alguien que ya no puede ofrecerlos por sí misma. Estás echando en el cofre del cielo todo lo que tienes. Y Jesús se detiene a ver lo que tú haces. Y dice, esta mujer ha echado más que todos. Quiero pedirte algo concreto. Esta semana, no la que viene, no cuando puedas. Esta semana ve a tu parroquia y pide que se celebre una misa por el alma de esa persona con la que soñaste. Esa persona que tu corazón no ha dejado de buscar. Llega temprano, siéntate en tu banca y cuando empiece la misa, ofrece cada parte por esa alma. El Kairi, Señor, ten piedad de su alma y de la mía. El Gloria, porque Dios es más grande que la muerte y la tumba. La liturgia de la palabra, porque la palabra de Dios penetra donde ninguna otra voz alcanza. Y cuando llegue la consagración, cuando el Padre levántela y diga, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, tú cierras los ojos y di en tu corazón, Señor, te presento el alma de y di su nombre. Recíbela, purifícala, acércala a tu luz. Y cuando vayas a comulgar, no lo hagas deprisa. No vayas pensando lo que vas a cocinar después de misa. Cuando el Padre te diga el cuerpo de Cristo, dile amén como si fuera la primera vez que lo dices, despacio con todo tu ser, consciente de que estás recibiendo no un símbolo, no un pedazo de pan, sino a Cristo vivo entero, con todo su poder salvador. Y cuando regreses a tu lugar y te arrodilles, no pidas nada. Solo dile, aquí estoy. Aquí estamos los dos yo. En esta banca con este cuerpo cansado y esa alma que te presentó desde mi corazón. Haz lo que quieras con nosotros y ve a confesarte esta semana también, no la próxima esta. Y cuando estés frente al Padre en el confesionario, no le digas lo que crees que quiere oír, dile lo que te pesa. Todo lo que le dijiste a esa persona y no debiste decir lo que no le dijiste y debiste decir. La culpa que cargas, la duda que te persigue, el miedo que no te deja dormir. Dios ya sabe todo eso. Lo que necesitas es sacarlo de adentro de ti, ponerlo en palabras humanas y escuchar de la boca de otro ser humano que actúa en nombre de Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados. Eso sana de una manera que no puedo explicarte con palabras. Solo se puede vivir. Y si sientes vergüenza de decir lo que tienes que decir, escúchame bien. No hay nada que tú puedas decir en el confesionario que el sacerdote no haya escuchado antes. Nada. Y lo que tú sientes como un pecado enorme, imperdonable, monstruoso ante la misericordia de Dios, es como una gota de tinta que cae en el océano, se diluye, desaparece, no porque no haya sido real, sino porque el océano de la misericordia es infinitamente más grande que cualquier mancha que tú puedas hacerle. San Juan dice en su primera carta, si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón, más grande. Tu culpa tiene límite. La misericordia de Dios no. Y quiero decirte algo más que casi nunca se dice en los videos católicos y que tú necesitas saber. Si tu cuerpo está enfermo, si tienes dolores crónicos, si te han diagnosticado algo serio, o si simplemente la edad y el cansancio están haciendo lo suyo, pide el sacramento de la unción de los enfermos. No es solo para los que están a punto de morir. Eso es un malentendido que ha privado a muchos fieles de una gracia enorme. El sacramento de la unción es para cualquier fiel que esté en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y lo que hace ese sacramento es fortalecer el alma, dar paz interior y unir tus sufrimientos a los de Cristo en la cruz para que tengan valor redentor. Cuando te ungen las manos y la frente con el óleo de los enfermos, tus dolores dejan de ser dolores vacíos, se convierten en ofrenda, se convierten en oración. Cada punzada, cada noche sin dormir, cada vez que tu cuerpo te dice, ya no puedo, si está unido a Cristo por el sacramento, se convierte en gracia que puede ayudar a las almas de tus difuntos. ¿Te imaginas eso? Que tu propio sufrimiento ofrecido con fe pueda ser el instrumento que Dios use para acercar a esa alma que amas a la luz eterna. Y cada vez que reces el rosario antes de empezar, di, Virgen Santísima, Madre de Misericordia, te ofrezco este rosario por el eterno descanso del alma de E, y dice su nombre. No necesitas una fórmula elaborada. La Virgen no necesita que le hables bonito, necesita que le hables de verdad. Ella que sostuvo el cuerpo muerto de su hijo en sus brazos. Ella que sabe lo que es sentir ese peso terrible del amor, que ya no puede abrazar lo que ama. Ella entiende perfectamente lo que sientes. María se quedó al pie de la cruz cuando todos se habían ido. Cuando Pedro negó 3 veces, cuando Judas traicionó, cuando los discípulos corrieron muertos de miedo, ella se quedó de pie, no sentada, no desmayada, no huyendo, de pie al pie de la cruz, porque el amor de una madre no huye cuando duele,
se planta. Cuando tú rezas por tu difunto, cuando ofreces misas por su alma, cuando te levantas de madrugada y en vez de angustiarte tomas el rosario entre tus manos y empiezas a pasar las cuentas, estás haciendo lo que María hizo en el Calvario. Te estás plantando frente a la muerte y diciendo, no me voy a mover de aquí hasta que sepa que esta alma está segura con Dios. Quiero que hagas algo conmigo donde quiera que estés. No importa si estás en tu cama, en la cocina, en el autobús, en el carro, esperando a alguien. Haz la señal de la cruz despacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón. Ese latido que sientes es la prueba de que Dios todavía tiene planes contigo. Cada latido es un regalo que no pediste y que no te ganaste. Un segundo más de gracia, un segundo más para amar, para perdonar, para ofrecer, para rezar por los que ya se fueron. Cierra los ojos. Piensa en esa persona, no en el dolor de su ausencia. Piensa en su rostro. Mírala como la viste en el sueño. No tengas miedo. Si Dios permitió que la vieras, confía en Él y dile al Señor, Señor Jesús, tú que lloraste frente a la tumba de Lázaro, tú que conoces el peso de la ausencia, tú que sentiste el dolor de la muerte en tu propia carne en la cruz. Te presentó el alma de esta persona que amo y que extraño con todo mi cuerpo. No sé dónde está, no sé qué necesita, pero tú sí lo sabes. Si ya está en tu presencia, te doy gracias infinitas. Si todavía necesita ser purificada, te ofrezco mis oraciones, misas, mis rosarios, mis dolores y mi cansancio por ella. Perdóname, Señor, si me tardé en hacer lo que debía hacer. Perdóname si por miedo o por ignorancia busqué en otro lugar lo que solo tú podías darme. Y Virgen Santísima, Madre mía y Madre de misericordia, tú que conoces el dolor de ver partir a quien amas, toma esta oración y preséntala ante tu Hijo. Tú sabes hablarle como nadie, tú sabes qué necesita esta alma. Yo confío en ti como confío en mi propia madre. Señor, te pido también por mí, por este cuerpo cansado que es tu sagrario, por esta fe que a veces tiembla pero que no se suelta, por esta culpa que necesito soltar en la confesión por mis hijos, por mis nietos, por los que se alejaron de ti y todavía no encuentran el camino de regreso. Tú dijiste que vinieran a ti todos los cansados y agobiados. Aquí estoy, Señor, cansada, agobiada, pero todavía aquí, todavía de rodillas, todavía con el rosario entre las manos. Haz de mí lo que quieras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces la oración más poderosa por tu difunto no es un rosario de 5 misterios ni una novena de 9 días. A veces es ir al templo entre semana cuando está vacío y en silencio, sentarte en la banca donde esa persona se sentaba, tocar el lugar vacío a tu lado con la mano y decir solamente su nombre ante el Santísimo, nada más su nombre. Dios no necesita que le expliques. Él sabe lo que significa ese nombre en tus labios. Él sabe todo lo que cargaste, todo lo que no pudiste decir, todo lo que dejaste pendiente y recibe el nombre como una oración completa, porque en el fondo lo es. Santa Teresa escribió que hay oraciones que no necesitan palabras, que basta con estar delante de Dios en silencio y dejar que Él lea lo que el corazón no sabe decir. Esa presencia silenciosa, mi hija, esa fe que se queda arrodillada cuando todo adentro grita, que no sirve de nada, vale más ante Dios que 1000 palabras bonitas dichas sin corazón. Quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho y que necesitas escuchar con el alma abierta. Tu vida ha servido para algo. Sé que a veces te preguntas, sé que hay noches donde miras hacia atrás y te parece que podrías haber hecho más, que debiste haber sido mejor madre, mejor esposa, mejor hija, mejor católica, que los errores te pesan más que los aciertos, que cuando barres la casa sientes que también estás barriendo los años y que el montón de polvo que sacas por la puerta se parece demasiado al tiempo que ya no vas a recuperar. Pero déjame decirte lo que yo veo cuando miro una vida como la tuya. Veo una mujer que sostuvo una familia entera sobre sus hombros. Veo a alguien que preparó miles de comidas sin que nadie le dijera gracias. Veo unas manos que tendieron ropa al sol y que al mismo tiempo, sin saberlo, estaban tendiendo la fe para que se secara el aire y se la pudieran poner sus hijos. Veo una mujer que cada domingo se levantó temprano, se vistió, fue a misa, se hincó, comulgó, regresó a su casa y siguió sirviendo. Domingo tras domingo, año tras año, sin aplausos, sin reconocimiento, sin que nadie le tomara una foto y le dijera, lo que estás haciendo es heroico, porque eso es lo que fue. Heroísmo callado, santidad de cocina y de banca de iglesia, la santidad que no sale en los libros, pero que sostiene el mundo. Dios te escucha cuando rezas el rosario en la madrugada.
Dios te escucha cuando rezas sin ganas solo porque le prometiste que lo harías. Dios te escucha cuando lo único que puedes hacer es apretar el crucifijo contra tu pecho y llorar sin palabras. Dios te escucha cuando le reclamas. Dios te escucha cuando dudas. Dios te escucha cuando le dices ya no puedo más. Y no se ofende y no se aleja y no te castiga por ser humana. Se acerca porque así es Él. Se acerca a los rotos, a los cansados, a los que ya no tienen fuerzas ni para pedir ayuda. Ese es el Dios que adoramos. El que no espera que estés limpia para abrazarte, te abraza para limpiarte. Quiero terminar con algo que me dijo un sacerdote anciano de esos que huelen a incienso y a santidad sin presumirlo. Cuando yo era joven en el seminario y no entendía todavía muchas cosas, me dijo: Arturo, nunca subestimes las lágrimas de una madre católica. Cada lágrima que una madre derrama rezando por los suyos se convierte en una gota de agua bendita que cae sobre ellos, aunque estén al otro lado del mundo, aunque estén al otro lado de la muerte. Tus lágrimas no son debilidad, son oración líquida. Son la forma que tiene tu cuerpo de decirle a Dios lo que las palabras ya no alcanzan, y Dios recoge cada una. El Salmo lo dice con una ternura que sobrecoge. Tú llevas la cuenta de mis desvelos y recoges mis lágrimas en tu odre. Las recoge, las guarda, no las deja caer al piso, no las ignora. Cada lágrima tuya tiene un lugar en el cielo. La próxima vez que sueñes con esa persona que amas y que ya no está, no tengas miedo. Despierta con calma. Haz la señal de la cruz. Di su nombre y luego di: Señor, si esta alma necesita algo de mí, aquí estoy. Mándame a la misa, mándame al confesionario, mándame al rosario, pero no me dejes quieta, porque el amor no descansa ni siquiera cuando la muerte se mete en medio. Y cuando la angustia quiera ganar, cuando la noche se ponga pesada y la soledad te rodee como agua oscura, recuerda esto: la oscuridad le tiene miedo a una mujer católica que reza el rosario de madrugada con lágrimas en los ojos. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Una palabra basta, lo que sientas, lo que necesites decir. Este es un lugar seguro para decirlo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, una mamá, una hermana, una amiga que carga sola ese dolor, compárteselo. No como un video más, como una oración que le mandas. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.